Por fin ha llegado la hora de hablar de una de las moléculas que cambió el mundo, capaz de almacenar en torno a sus 3 únicos átomos de carbono tanta energía como para convertirla en un explosivo perfecto, tan inestable y peligrosa que hasta su propio descubridor renegaría de ella, pero con la que un joven químico sentó la base de uno de los mayores imperios industriales de la época. Hoy, en Ponte Bata, la nitroglicerina. Hasta el descubrimiento de la nitroglicerina, la reina de los explosivos era la pólvora negra. Habían pasado cerca de 1000 años desde que la inventaron los alquimistas chinos, por lo que su fórmula era ampliamente conocida. Sus ingredientes eran relativamente fáciles de conseguir y su preparación no exigía demasiado. Eso, añadido lo estable y segura que era, hacían de ella un producto indispensable en cualquier ejército moderno u obra de ingeniería civil medianamente ambiciosa. ¿Pero era la pólvora negra todo beneficios? La verdad es que no. Soltaba muchísimo humo al arder. En los campos de batalla apenas se podía ver algo después de la primera salva de disparos. Además, su potencia era limitada, siendo necesaria una gran cantidad de pólvora para cumplir algunos trabajos. Eso sí explotaba bien. Era evidente que la nueva sociedad industrial también necesitaba de un nuevo explosivo. Todo cambiaría a mediados del siglo XIX con el primer protagonista de esta historia, el químico italiano Ascanio Sobrero. Durante sus años como estudiante, Ascanio había trabajado para el prestigioso químico francés Théophile Pelus, el cual había formulado diversas sustancias de origen vegetal, entre ellas la glicerina. Este alcohol formado por 3 carbonos se conoce desde la antigüedad debido a que se usaba para la elaboración de jabones. Su curioso nombre proviene del griego glikos, que significa dulce. Os podéis hacer una idea de por qué. Ya convertido en químico, el joven Ascanio volvió a su Italia natal, donde consiguió un puesto de profesor en la Universidad de Turín. Fue allí, en el año 1847, cuando Ascanio Sobrero estaba a punto de hacer historia. Combinó la glicerina con una mezcla de ácido nítrico y de ácido sulfúrico, buscando emular otros experimentos de la época, donde esta mezcla de ácidos se añadía a la lactosa, a la glucosa o a la celulosa. Lo que obtuvo fue un líquido amarillo, de aspecto aceitoso, inofensivo a simple vista, pero cuando Ascanio fue a obtener una muestra, esta explotó. La reacción fue tan violenta que reventó el tubo de ensayo lanzando vidrio por todas partes, algunos de los cuales le cayó en la cara y en las manos, dejándole cicatrices, marcas que le acompañarían toda su vida, un permanente recuerdo de su descubrimiento. Durante la explosión le cayeron unas gotas de este líquido en la lengua. Notó inicialmente su sabor dulce, pero enseguida le vino uno de los mayores dolores de cabeza que había tenido en su vida. Gracias a este accidente, Ascanio Sobrero no solo había descubierto un nuevo explosivo, sino un medicamento que salvaría miles de vidas. Pero ustedes ya saben de lo que hemos venido a hablar. La piroglicerina, como inicialmente la llamó Ascanio, resultaba ser 1000 veces más potente que la pólvora negra. Y no estoy exagerando. Mientras la mejor de las pólvoras ardía generando una presión de 6000 atmósferas en cuestión de milisegundos, la nitroglicerina, como se empezaría a conocer, detonaba en microsegundos, produciendo 275.000 atmósferas de presión. Aquí comienza la era de los altos explosivos. Ascanio Sobrero había conseguido convertir una molécula inofensiva en el explosivo más potente nunca visto hasta el momento. Os voy a enseñar cómo lo hizo, pero me temo que no voy a hacerlo con nitroglicerina. Es una sustancia muy peligrosa y no quiero exponer mi salud a ello. Además que hacerla es ilegal y YouTube no tardaría nada en tumbarme el vídeo. Esto, por cierto, es aceite de oliva, que es en aspecto muy similar a la nitroglicerina y me permite usarla para ilustrar sin riesgo a salir por los aires. ¿Veis? Lo explicaré usando este otro explosivo, su prima menos peligrosa, el algodón pólvora o nitrocelulosa. De hecho, este fue el primer explosivo plástico descubierto por el ser humano y sirvió de inspiración para que Sobrero descubriera la nitroglicerina 2 años después. Como muchas cosas en la historia, la nitrocelulosa fue descubierta por azar, por el químico alemán Christian Friedrich Schoben. Schoben amaba tanto la química que solía llevarse productos químicos para hacer experimentos en su casa, aunque su mujer no quisiera. Cuenta la leyenda que una tarde, cuando ella no estaba, empezó a preparar una mezcla de ácido sulfúrico y de nítrico que se le derramó por la cocina. En medio del pánico cogió un paño de su mujer y empezó a limpiarlo para que ella no se diera cuenta. Luego dejó secar este paño en el horno de la cocina, con la sorpresa de que cuando se secó, este paño entró en combustión instantánea. Había descubierto una nueva forma de hacer un explosivo, la nitrocelulosa. Lo que Schoben y Sobrero hicieron era similar a lo que habían hecho los alquimistas chinos 900 años antes. Ambos fabricaron un triángulo del fuego. Ya hablé de dicho triángulo con más detalle en los vídeos sobre la pólvora negra y esporas explosivas. En resumen, este triángulo representa lo que se necesita para producir un fuego: calor, oxígeno y combustible.
Cada ingrediente de la pólvora negra contribuía por separado a un elemento del triángulo del fuego, que se formaba cuando se mezclaban adecuadamente. Pero en los explosivos nitro, el triángulo del fuego estaba dentro de la propia molécula, y aquí estamos hablando de un triángulo del fuego miles de veces más pequeño. A la izquierda se encuentra un poco de algodón o celulosa. Al igual que la glicerina, sus moléculas tienen numerosos grupos OH. Estos grupos son muy fáciles de transformar químicamente. A la derecha tenemos un poco de nitrocelulosa, con la misma estructura base que la celulosa, pero donde cada OH ha sido transformado en un nuevo grupo, en un grupo muy rico en oxígeno, el grupo nitro. El resultado es que se forman pequeños triángulos del fuego a lo largo de toda la cadena, y al arder se nota el poder del grupo nitro. La celulosa lo hace lentamente, ya que emplea el oxígeno del aire. Solo puede reaccionar la celulosa que está en contacto con él. El triángulo del fuego aquí lo forma el oxígeno del aire y el propio algodón. La nitrocelulosa en cambio es completamente diferente, arde de forma casi instantánea. Aquí el triángulo del fuego se encuentra dentro de cada molécula que forma las diferentes fibras. Arde tan rápido que se puede prender en la mano sin que ello te provoque quemaduras. Es un truco muy habitual entre magos e ilusionistas, aunque por favor os pido que no hagáis esto en casa. Su combustión es tan buena, que es la base de las pólvoras sin humo empleada en cañones y en los primeros cohetes, aunque no siempre sale sin humo. Cuando preparaba la nitrocelulosa para este vídeo se me contaminó por accidente con una sal de potasio, la cual usé para eliminar los restos de ácido sulfúrico y ácido nítrico. It was at this moment that he knew. He fucked up. Fue todo un problema porque ardía de forma ligeramente explosiva y soltando mucho humo. Tuve que lavarla varias veces con agua para eliminar la sal. Conté toda esta odisea en un directo de Instagram y agradezco a todos aquellos y aquellas que me acompañaron. Seguidme en Instagram si no queréis perderos ninguno de estos directos improvisados. La celulosa disuelta en un tipo de alcohol forma un plástico muy estable, el celuloide. Sí, el mismo que se usaba en el antiguo papel fotográfico o para hacer las pelotas de ping pong. El caso de la nitroglicerina es muy especial, ya que su molécula es uno de los triángulos del fuego más eficientes que hay. Cada uno de los 3 carbonos que forma su molécula tiene unido un grupo nitro y 2 hidrógenos. Es la distribución perfecta. Cada átomo de carbono, es decir, cada unidad de combustible de la molécula, está rodeada de los oxígenos necesarios para arder de forma perfecta. Además se forma vapor de agua y nitrógeno. Todos los productos son gases, muchos gases, que se expandirán en cuestión de microsegundos. Irónicamente es esta perfección la causante también de su mayor y más conocido defecto, su sensibilidad. La molécula entera quiere reaccionar consigo misma, lo único que la mantiene unida es un pequeño equilibrio eléctrico. La energía para romperlo es mínima, basta una chispa, un poco de temperatura, un golpe o sacudida bruscos para desencadenar la destrucción de esta molécula. Su fabricación no estaba exenta de riesgos. Los operarios de los reactores solían sentarse en un taburete de una pata para evitar quedarse dormidos. Pese a su peligrosidad, la nitroglicerina empezaría a ser rápidamente adoptada por la industria, especialmente la del ferrocarril. Pronto los accidentes con numerosas víctimas mortales empezarían a ser frecuentes. Ascanius Obrero se vio especialmente afectado por estos accidentes, llegando a decir lo siguiente. Cuando pienso en todas las víctimas que murieron en explosiones de nitroglicerina y los terribles estragos que causó y que posiblemente continuarán ocurriendo en el futuro, me hace sentir avergonzado de admitir que es mi descubrimiento. El hermano pequeño de nuestro segundo protagonista fue víctima de uno de estos accidentes. Su nombre, Émile Nobel, en el año 1864. 15 años antes, su hermano mayor, Alfred Nobel, estaba trabajando como ayudante del laboratorio de un prestigioso químico francés, Théophile Pelus. Sí, el mismo Pelus. Fue allí donde conoció el trabajo de Ascanius Obrero y quedó impactado con el poder de la nitroglicerina. Años más tarde fundaría con su padre la primera fábrica de nitroglicerina de la familia Nobel. Fue en esta fábrica donde inventó muchos artefactos explosivos basados en nitroglicerina, como el primer detonador. La muerte de su hermano pequeño en la explosión de la fábrica en el año 1864 afectó profundamente a Alfred. A partir de ese día se propuso un objetivo: estabilizar la nitroglicerina. Se había convertido en algo personal. En poco menos de 2 años encontró a su mejor aliada, Kieselguhr o diatomita, una fina arena rica en sílice. Estaba formada por los fósiles de microalgas llamadas diatomeas y era muy porosa. Además era un producto barato, abundante y absorbía de forma excelente la nitroglicerina. 3 partes de nitroglicerina por 1 parte de diatomitas. Esa fue la fórmula de su mejor invento. Esta proporción formaba una pasta plástica muy estable y fácil de manipular. Todo el poder de la nitroglicerina sin su mayor defecto. Poder. Precisamente esa fue la palabra con la que nombró su invento. Poder en griego.
La dinamita no tardó en convertirse en el explosivo favorito de la industria, reportando a Alfred Nobel y a su familia una inmensa fortuna, aproximadamente unos 200 millones de euros al día de hoy. Su última voluntad como amante de la ciencia fue destinar la mayor parte de ella a la elaboración de unos premios anuales, destinados a aquellos que hayan conseguido un gran beneficio para la humanidad, en los campos de física, química, fisiología o medicina, literatura y paz. Los conocidos como premios Nobel llevan más de 100 años reconociendo los aportes de muchos científicos y científicas. La dinamita solo presentaba un problema. Cuando era muy antigua y llevaba mucho tiempo en reposo, sudaba nitroglicerina, haciéndola particularmente peligrosa. Hoy en día, por suerte, los explosivos nitro modernos priman la estabilidad. Explosivos tan potentes como el TNT o el RDX son tan estables que se tardó 30 años en descubrir sus propiedades explosivas. Los explosivos nitro modernos necesitan de una mini explosión previa, haciéndolos seguros de fabricar y manipular. Ni Ascanio ni Nobel imaginaban el impacto que tendría la nitroglicerina en nuestra especie. Esta sencilla molécula revolucionaría para siempre el transporte de personas y mercancías. Con ella el mundo entraba en una nueva era, la era de las megaconstrucciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Cuando vi que Senku preparaba nitroglicerina en la segunda temporada de Doctor Stone, dije, tengo que hacer un vídeo sobre ella. Muy pocos explosivos han aportado tanto a la humanidad. ¿Qué os ha parecido la historia? Dejadme un comentario abajo y un like si os ha gustado. Suscribiros al canal si no lo estáis todavía y seguidme por mis redes sociales. Por cierto, tengo una noticia que daros. Este año hemos recibido una ayuda de la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología, FECIT. Nuestro proyecto ha pasado un proceso muy selectivo que llevamos años intentando. ¿Qué significa esto? Porque de primeras va a haber un vídeo al mes, como mínimo, si no dos. Y estamos hablando con algunas empresas para hacer una colaboración muy tocha. Pero no puedo decir nada más por temas de privacidad. Todo gracias a vuestro apoyo. Sin él nada hubiera sido posible. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde hablaremos sobre el plasma. Y recuerda, ponte bata. ¡Hasta luego!